Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero enseñarte a construir de manera geométrica y exacta la plantilla de una guitarra con corte, o también conocida como guitarra cutaway. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. Los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos y de fácil adquisición. El primero de ellos y el más importante de todos, corresponde a un compás grande, el cual puedes fabricar tú mismo, o reemplazar por alguno de los métodos tradicionales para trazar curvas, como por ejemplo, el compás hecho con una cuerda. El segundo elemento, corresponde a una escuadra plástica de dibujo común y corriente. El tercer elemento, corresponde a una regla que tenga 50 centímetros como mínimo. Y el cuarto y último elemento corresponde a una cartulina o un papel grande donde realizar el diseño. Para empezar, vamos a trazar una línea vertical a lo largo de todo el plano y ubicada en la mitad de la cartulina. Posteriormente, vamos a marcar con la regla el punto cero en la parte superior, y posteriormente y sin que la regla se mueva, vamos a hacer otra marca a 48.1 centímetros. A continuación, y por medio de la escuadra, vamos a trazar líneas a 90 grados en las dos marcas hechas anteriormente. Estas líneas deben hacerse de manera horizontal, y a través de todo el plano. Realizada esta operación, vamos a marcar con las letras H y X en los puntos donde las líneas se cortan. La letra H estará ubicada en la parte superior de la guitarra, y la letra X en la culata o parte inferior del instrumento. A continuación, vamos a proceder a ubicar cada uno de los centros que utilizaremos más adelante. El primer centro se ubica en la línea de la mitad, midiendo 5.7 centímetros desde el punto X. Una vez realizada esta medida, hacemos una marca con el lápiz, y nombramos este punto con la letra A. Posteriormente, ubicamos el centro B. Para ello medimos 9.7 centímetros desde la línea superior, y 4.1 centímetros desde el centro hacia el lado izquierdo. En el punto donde estas dos medidas se crucen, vamos a marcar ahora con la letra B. A continuación, ubicamos el tercer centro. Para ello medimos 5.45 centímetros desde la línea superior, y 17.7 centímetros desde el centro hacia el lado derecho. En el punto de intersección marcaremos ahora con la letra C. A continuación, se ubica el cuarto centro. Para ello se debe medir 18.4 centímetros desde la línea superior, y posteriormente, 18 centímetros desde el centro hacia el lado izquierdo. En el punto de cruce, marcaremos con la letra D. Continuamos ahora con la ubicación del centro número 5. Para este, medimos 7 centímetros desde la línea inferior, y posteriormente 15.8 centímetros desde el centro hacia el lado derecho. En el punto de intersección, marcamos ahora con la letra E. Posteriormente, ubicamos el centro número 6. Para este, solo debemos medir 11.8 centímetros desde el punto X hacia arriba en el mismo eje central. En el punto de intersección marcamos ahora con la letra F. A continuación, marcamos el último centro. Para ello medimos 12.4 centímetros desde la línea inferior, y posteriormente, 5.8 centímetros desde el centro hacia el lado izquierdo. En el punto de intersección marcaremos con la letra G. Terminada esta etapa, el paso siguiente consiste en unir algunos de los centros de forma estratégica, con el objetivo de marcar los límites para cada uno de los arcos que dibujaremos más adelante con el compás. El primer trazo que vamos a realizar, corresponde a la unión de las letras A y B. En este caso, la línea solo debe prolongarse hacia el lado de la letra B. El segundo trazo a realizar, corresponde a la unión de los centros B y C. La línea solo debe prolongarse hacia el lado de la letra B. El tercer trazo a realizar, corresponde a la unión de los centros C y D. En este caso la línea solo debe prolongarse hacia el lado de la letra D. El cuarto trazo, corresponde a la unión de los centros D y E. En este caso, la línea no debe sobrepasar ninguna de las dos letras. El trazo número 5, corresponde a unir los centros E y F. En este caso, la línea debe prolongarse solamente hacia el lado de la letra F. Para el trazo número 6, se deben unir los centros F y G. En este caso, la línea solo debe prolongarse hacia el lado de la letra G. Para finalizar esta etapa, solo nos queda unir los centros G y H.
En este caso, la línea solo debe prolongarse hacia el lado de la letra G. A continuación, vamos a proceder a dibujar el contorno de la guitarra. Para ello haremos uso del compás, y el primer trazo a realizar, se hace ubicando la punta del compás en la letra A, y tomando una abertura que llegue hasta la letra H. Para el segundo arco, se debe hacer centro en la letra B, y se continúa desde el final del arco anterior, hasta encontrar el tope en la siguiente línea. Posteriormente, se traza el tercer arco. Para ello se hace centro en la letra C, y la abertura del compás o el radio, debe llegar hasta donde terminó el arco anterior. Para el arco número 4, se debe hacer centro en la letra D, y el radio debe continuar con la silueta de la guitarra. Para el arco número 5, se ubica ahora el compás con centro en la letra E, y se continúa con el trazo hasta hacer tope con la siguiente línea. Para el arco número 6, se hace centro en la letra F, y se procede de la misma manera. Para el arco número 7, haremos centro en la letra G, y trazaremos hasta encontrar el siguiente tope. Para finalizar, solo nos queda hacer centro en la letra H, y trazar el último arco, el cual se encuentra con la línea del eje central. A continuación, empezaremos con la construcción de la parte derecha de la guitarra. Para ello el primer paso a realizar, consiste en hacer centro con el compás en la letra X, y posteriormente, tomar la medida de cada una de las líneas de tope de la parte izquierda, y marcarlas en la parte derecha del plano trazando un pequeño semiarco. En total se deben trasladar 6 líneas de tope. A continuación, le daremos la vuelta al plano y realizaremos el mismo proceso, pero esta vez haciendo centro en la letra H. Al realizar esta operación, podremos observar que las dos marcas se cortan, formando una X, las cuales serán los topes de los nuevos arcos de la parte derecha de la guitarra. A continuación, procedemos a encontrar el primer centro para trazar con el compás. Para ello hacemos centro en la letra X, y tomamos la distancia hasta la letra G, y posteriormente, y sin quitar el centro, trasladamos esta medida con un pequeño semiarco, a la parte derecha del plano. A continuación, hacemos centro en la letra F, y tomamos nuevamente la medida hasta la letra G, posteriormente y sin quitar el centro del compás, trasladamos esta medida a la parte derecha del plano. En el punto donde se genera la marca en X, marcaremos con la letra I. A continuación, empezaremos con el trazo de los dos primeros arcos. Para ello hacemos centro en la letra H, y abrimos el compás hasta llegar a la letra X. Desde este punto trazaremos el primer arco hasta encontrarnos con el primer tope. Para el segundo arco, hacemos centro con el compás en la letra I. Posteriormente, se dibuja el arco hasta llegar al siguiente tope. Para el tercer arco, solo debemos hacer centro con el compás en la letra F, y posteriormente, trazar el arco hasta el tope siguiente. A continuación, procederemos a encontrar el siguiente centro. Para ello se ubica el compás en la letra X, y sin que éste se mueva, se toma la distancia hasta la letra E. Posteriormente, se debe trasladar esa distancia hacia el lado izquierdo del plano. A continuación, se hace centro en la letra H, y se toma nuevamente la distancia hasta la letra E. Posteriormente, se traslada esta medida a la parte izquierda del plano, y en el punto de corte con el arco anterior, marcamos con la letra J. A continuación, hacemos centro en la letra J, y se traza el arco hasta el tope siguiente. Para el paso próximo, se ubica el compás nuevamente en la letra X, y sin que éste se mueva, tomamos la distancia hasta la letra D, y se procede a marcar esta distancia en la parte izquierda del plano. A continuación, se lleva el compás hasta la letra H, y se toma la medida nuevamente hasta la letra D. Posteriormente trasladamos esta medida a la parte derecha del plano, y en el punto de intersección marcamos con la letra K. A continuación, ubicamos el compás con centro en la letra K, y se traza la siguiente curva, hasta encontrar el tope siguiente. Continuando con la construcción de la plantilla, llevamos el compás nuevamente a la letra X, y tomamos la distancia hasta la letra C, y se procede a marcar esta distancia en la parte izquierda del plano. A continuación, se ubica el compás en la letra H, y se toma la distancia hasta la letra C. Posteriormente se traza esta distancia en la parte izquierda del plano, y en el punto de intersección se marca con la letra L. A continuación, haciendo centro en la letra L, se traza el siguiente arco, hasta encontrar el próximo tope.
A continuación, para encontrar el siguiente centro, se deben medir 10.25 centímetros desde la línea superior, y posteriormente, 9.85 centímetros, hacia el lado derecho. En el punto de intersección se marca con la letra M. Posteriormente, se procede a ubicar el penúltimo centro. Para ello se debe medir 4.8 centímetros desde la línea superior, y posteriormente, 6 centímetros hacia el lado derecho. En el punto de intersección, se debe marcar con la letra N. Para finalizar con esta etapa, se debe ubicar el punto de intersección donde se cierra la silueta. Para ello medimos 3.4 centímetros, desde la letra H hacia el lado derecho. Este punto se debe marcar con la letra O. A continuación, se marcan los topes para las últimas curvas de la guitarra. Para ello se debe unir la letra E, con la letra M. Posteriormente, se debe unir la letra E, con la letra N. Y por último solo se debe unir la letra L, con la letra C. A continuación, trazaremos los últimos arcos de la silueta de la guitarra. Para ello tomamos el compás y haciendo centro en la letra M, trazamos el arco hasta encontrar el próximo tope. A continuación, se traza el último arco. Para ello se hace centro en la letra N, y se dibuja el arco hasta encontrar un tope a cada uno de sus lados. Posteriormente, solo se debe unir por medio de la regla o la escuadra los segmentos faltantes. A continuación, solo falta dibujar la boca de la guitarra. Para esta operación medimos desde la línea superior 15 centímetros, y se procede a hacer una marca en la línea central. Posteriormente, se marca un radio de 4.4 centímetros, y por medio del compás, se procede a dibujar la circunferencia. En este punto, la plantilla de la guitarra con modelo Cutaway está terminada y lista para llevarse a un material más estable, como la madera, el cartón o el acrílico. Con esto hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirme, al igual que siempre quiero pedirte que si este video fue de tu agrado, me dejes un like, y sobre todo te suscribas al canal, ya que esta es la mejor manera de apoyarme para seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.